En este video vamos a trabajar con la factorización de diferencia de cubos perfectos. Lo primero es reconocer que es una diferencia de cubos perfectos. Una diferencia de cubos perfectos debe tener dos términos. Los dos términos pueden tener coeficiente numérico distinto de 1 y o una variable con exponente. Ambos términos con sus coeficientes numéricos y variables deben tener raíz cúbica exacta. Y lo que le da el nombre al método es que justamente entre estos dos términos tiene que haber una diferencia, es decir, una resta. Uno de los dos términos tiene que ser negativo. Vamos a trabajar con el ejemplo número 1 para factorizar esta diferencia de cubos perfectos. Tenemos una diferencia de cubos perfectos porque tenemos dos términos. Los dos términos tienen un coeficiente numérico 1. Este coeficiente numérico 1 no lo estamos escribiendo, pero existe. También tenemos dos variables, una en cada término, elevadas a un exponente número 3, es decir, ambas variables van a tener raíz cúbica exacta, que es una de las características que buscamos en una diferencia de cubos perfectos. La factorización de una diferencia de cubos perfectos nos va a dar como resultado una multiplicación entre un binomio y un trinomio, por lo que antes de iniciar con el primer paso vamos a escribir un paréntesis dejando el espacio para un binomio y un segundo paréntesis dejando el espacio para un trinomio. El primer paso nos pide que calculemos la raíz cúbica del primer término y el resultado de esta raíz cúbica lo vamos a colocar como el primer término del binomio del resultado, es decir, lo vamos a colocar en esta posición. Entonces vamos a calcular la raíz cúbica de x al cubo, que nos da como resultado x, y lo colocamos como el primer término del binomio que es parte del resultado. En el segundo paso vamos a calcular la raíz cúbica del segundo término y el resultado se va a colocar como segundo término del binomio. Es decir, vamos a tomar esta y al cubo sin el signo, calculamos la raíz cúbica de esta y colocamos el resultado en esta posición. Calculamos entonces raíz cúbica de y al cubo es igual a y colocamos la y como segundo término del binomio. En el paso número 3 tenemos que el mismo signo que tenemos en esta diferencia de cubos perfectos se va a colocar como el signo en el binomio, es decir, también vamos a colocar un signo negativo aquí. Colocamos el signo negativo y con eso terminamos el tercer paso en donde tenemos ya un binomio que fue calculado y con el que vamos a trabajar a partir de ahora para el paso número 4 para ir calculando el trinomio que se va a colocar como el segundo factor del resultado. De nueva cuenta, desde este paso vamos a trabajar con el binomio que recién calculamos. En este paso número 4 vamos a elevar al cuadrado el primer término del binomio y el resultado se va a colocar como el primer término del trinomio. Recordemos que estamos trabajando con este primer término y el resultado lo vamos a colocar como el primer término del trinomio. Así elevamos esta x al cuadrado, que nos da como resultado x cuadrada, y colocamos el resultado como el primer término del trinomio, esta x al cuadrado. En este paso número 5 seguimos trabajando con el binomio que recién calculamos y elevamos el segundo término de este binomio al cuadrado y lo colocamos como el tercer término del trinomio. Es decir, en nuestro ejemplo vamos a elevar esta y al cuadrado y vamos a colocar el resultado en esta posición. Así elevamos y al cuadrado y el resultado lo colocamos con su signo como el tercer término del trinomio, una y al cuadrado positiva. Ahora en el paso número 6, que seguimos trabajando con la base del binomio que nosotros calculamos, vamos a multiplicar el primer término por el segundo término del binomio sin considerar los signos. Únicamente tomamos en este caso la x y la y, los multiplicamos y lo vamos a colocar el resultado como el segundo término del trinomio. Multiplicamos x por y colocamos el resultado como el segundo término del trinomio. En este paso número 7 seguimos trabajando en base a este binomio que nosotros calculamos. Este paso número 7 nos pide que coloquemos el signo en esta posición del trinomio
y lo que vamos a hacer es colocar el signo opuesto al que se encuentra en el binomio. Es decir, tenemos un signo negativo en este binomio, vamos a colocar un signo positivo en el trinomio, en el segundo término del trinomio, para ser más exactos. Matemáticamente lo que hacemos es multiplicar el signo que tenemos en el binomio por un signo negativo. Y el resultado, que es este signo positivo, se coloca en ese segundo término del trinomio. Y así llegamos al resultado de la factorización de una diferencia de cubos perfectos en donde tenemos como resultado un binomio y un trinomio. Ahora vamos a trabajar con un segundo ejemplo de una factorización de una diferencia de cubos perfectos en donde tenemos dos términos. Estos dos términos tienen un coeficiente numérico distinto de 1. Estos coeficientes numéricos tienen que tener ambos una raíz cúbica exacta. Ambos términos tienen variables. En el caso del primer término tenemos dos variables. Ambas variables están elevadas a un exponente que tiene que tener raíz cúbica exacta. Y del lado del segundo término tenemos una variable. Este término, en este caso esta variable, y su exponente también tiene que tener raíz cúbica exacta. Para confirmar que es en efecto una diferencia de cubos perfectos, el signo que tiene que haber entre ambas es un signo de menos, una resta o una diferencia. Recordemos que el resultado de la factorización de una diferencia de cubos perfectos nos va a dar una multiplicación entre un binomio y un trinomio. Como primer paso vamos a calcular la raíz cúbica del primer término. El resultado lo vamos a colocar como el primer término del binomio. Esta raíz cúbica tiene que incluir coeficiente numérico y variables. El resultado lo vamos a colocar aquí. Así calculamos entonces la raíz cúbica de 27 que multiplica a x al cubo que multiplica a la y elevada al exponente número 9. Como resultado tenemos que la raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de esta y elevada a la potencia número 9 es igual a y al cubo. Este resultado lo colocamos como el primer término del binomio. Colocamos así esta 3x y al cubo. En el segundo paso vamos a calcular la raíz cúbica del segundo término y el resultado lo vamos a colocar como el segundo término del binomio que estamos calculando que va a ser parte del resultado. Y así tenemos que la raíz cúbica de 216 que multiplica a z que tiene un exponente número 15 va a ser igual a 6 que multiplica a z con un exponente 5. Este resultado lo colocamos como el segundo término del binomio que estamos calculando. Y con esto terminamos el segundo paso. Y como paso número 3 vamos a colocar el mismo signo que se encuentra entre el primer término y el segundo término de nuestra diferencia de cubos perfectos, es decir, este signo menos, lo vamos a colocar como el signo que nos hace falta en nuestro binomio que estamos calculando. Así este signo negativo que se encuentra en nuestra diferencia de cubos perfectos también se va a encontrar en nuestro binomio que estamos calculando. A partir de este paso número 4 vamos a concentrarnos en trabajar siempre en base al binomio que recién calculamos, es decir, en base a este binomio. La instrucción de este paso nos pide que elevemos al cuadrado el primer término del binomio y el resultado se va a colocar como el primer término del trinomio. Es decir, vamos a tomar este término, elevarlo al cuadrado y colocarlo en la primera posición del trinomio. Elevamos al cuadrado 3 que multiplica a x que multiplica a y al cubo y tenemos como resultado 9 que multiplica x al cuadrado que multiplica a y al exponente número 6 y lo colocamos como el primer término del trinomio. En el paso número 5 seguimos trabajando con el binomio que nosotros calculamos y nos pide que elevemos al cuadrado el segundo término de este binomio, es decir, este 6 que multiplica a z con el exponente número 5. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a colocar como el tercer término del trinomio. Y así tenemos que
Elevar al cuadrado 6 que multiplica a z que está elevada al exponente número 5 nos va a dar como resultado un 36 positivo que multiplica a una z que está elevada al exponente número 10. En este paso número 6 vamos a multiplicar el primer término y el segundo término sin considerar el signo negativo del binomio que calculamos. Es decir, vamos a multiplicar este primer término por este segundo término y el resultado lo vamos a colocar como el segundo término que nos hace falta en el trinomio. Aún no vamos a colocar el signo de este segundo término. Así tenemos el resultado de la multiplicación de 3 por 6, nos va a dar igual a un 18. Y después tenemos las variables que están multiplicando, x que multiplica a y elevada al cubo, que multiplica a una z con un exponente número 5. Y por último, en el paso número 7 se nos pide que coloquemos el signo opuesto al que tenemos en el binomio que calculamos. Es decir, vamos a multiplicar este signo negativo por otro signo negativo y nos va a dar el signo opuesto, que es el signo positivo, para colocar en este segundo término del trinomio. Colocamos este signo opuesto en el segundo término y con esto vamos a terminar esta factorización de una diferencia de cubos perfectos. Y aquí tenemos el resultado al que llegamos en esta factorización. Tenemos una multiplicación entre un binomio y un trinomio como factorización de una diferencia de cubos perfectos. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios que los voy a estar revisando. No olviden revisar los demás videos de factorización y hasta el próximo video.